cuando pienso en tu infancia, creciendo bajo esa sombra del comunismo. El comunismo solo resolvería el problema de la obesidad en Estados Unidos, traería pobreza y hambre para todos. Me encanta cómo te haces llamar un político no binario. A la gente le gusta decirme que soy muy política, pero solo estoy del lado de la verdad. La corrección política no se inventó en Occidente, se inventó en la Unión Soviética. Ahora mismo hay una lucha en Occidente para desarrollar discernimiento. Y mi reacción fue, claramente me hace falta una pieza del rompecabezas. Peterson te llama para debatir contigo. ¿Cambió tu opinión en algún aspecto? Constantin, bienvenido a los Estados Unidos. Muchas gracias, es siempre un placer. Amo este país, amo casi todo sobre él, pero como siempre digo, me está engordando y los culpo. Es nuestra culpa completamente. Si quieres un poco de azúcar, puedes agregarle. Sabes, es interesante porque cuando pienso en ti, lo primero que me viene a la mente es tu carta que causó escándalo en redes sociales cuando te negaste a aceptar ese trabajo sin paga como comediante. Y luego pienso en tu show de Trigonometry y todos los invitados que tuviste. Y por supuesto tu gira con Jordan Peterson, porque estoy segura que muchos de mis oyentes te conocieron por esa gira. Y mientras me preparaba para esta entrevista, pude aprender más sobre ti y tu historia, sobre tu padre, tu abuelo, todo lo que vivieron. Así que antes de empezar a hablar de ideas, opiniones e ideología, ¿podrías compartir con nosotros de dónde son tus padres y cómo fue tu infancia? Bueno, nací casi al final de la Unión Soviética, a principios de los 80. Mi madre tenía 4 días de haber cumplido 18 cuando nací. Mis padres eran muy jóvenes, estudiantes, muy talentosos, prometedores, pero muy pobres en la Universidad Estatal de Moscú. Y luego, de repente, mi padre fue castigado por los crímenes de mi abuelo, su padre. El crimen fue decir que la Unión Soviética no debería haber invadido Afganistán en una conversación privada, y en cuestión de días lo despidieron de su trabajo, despidieron a su esposa y a sus hijos también. Mi padre y mi tía fueron expulsados de la universidad. Estaban estudiando y su carrera académica fue interrumpida. Pero rápidamente después de eso, la Unión Soviética comenzó a desmoronarse. Y mi padre salió bien parado. Hizo mucho dinero durante el periodo de Boris Yeltsin, pero también durante ese tiempo, esto es antes de que Vladimir Putin llegara al poder, mi padre fue acusado falsamente de evasión de impuestos en Rusia y tuvo que huir del país con una identidad falsa por razones que son largas y complicadas, y eventualmente fue exonerado de todos estos cargos falsos, pero él perdió todo lo que tenía. Mis padres tomaron una decisión consciente: enviarme a un internado cuando aún tenían dinero. Diría que mi familia fue rica por un periodo muy corto de tiempo, lo cual afortunadamente para mí coincidió con estudiar en un internado en Inglaterra. Y tomaron esa decisión consciente sabiendo que habían logrado acumular cierta cantidad de riqueza y podrían haberla guardado y simplemente vivir de ella. Probablemente no por el resto de sus vidas, pero por un buen tiempo, si realmente así lo hubieran querido. Pero en lugar de eso, ellos gastaron una parte considerable para mantenerme en el Reino Unido, asegurándose incluso de que pudiera empezar la universidad. Aunque nunca terminé mi carrera porque se quedaron sin dinero, pero ellos realmente sacrificaron mucho para llevarme a Occidente, porque ellos querían que yo tuviera una vida mejor que la de ellos. Tu padre tenía una posición importante cuando estaba en lo que supongo que en ese momento se conocería como Rusia, ¿correcto? Sí, en el gabinete de Boris Yeltsin, él era un ministro junior. Era el ministro junior para relaciones con países exsoviéticos. Le iba muy bien, pero la política rusa siempre es sucia y en ese momento era muy, muy sucia. Y entonces, para castigar a su jefe, según otras personas, por algo que no se suponía que debía hacer, básicamente fueron tras mi padre y usaron estas falsas acusaciones contra él, arruinando el curso de su vida muy dramáticamente. Es interesante pensar en alguien con cierta prominencia en Rusia, que probablemente se sentía muy orgulloso de ser ruso y que decide enviar a su hijo a un internado en Occidente. ¿Qué pensaba y cómo fueron esas charlas en casa cuando te dijo, oye, hijo, te enviaremos al extranjero? Bueno, en realidad mi papá claramente era muy progresista porque buscó mi consentimiento antes de enviarme al internado. Wow. Sí. Él preguntó, ¿quieres ir? Tenías como 13 años. Sí, correcto, y yo acepté, por supuesto. Creo que para él, o lo que estaba claro para mis padres era, bueno, es interesante porque mi padre y yo tenemos una gran relación, hoy en día al menos,
Y diría que el único tema importante, por así decirlo, en lo que realmente no estamos de acuerdo es en la geopolítica, Rusia, Putin y todo eso. Tenemos puntos de vista muy diferentes. Entonces, a pesar de enviarme a Occidente, diría que mi padre quizás es bastante antioccidental, pero lo que reconoció y estaba claro para él fue la realidad material de que tendría una mejor vida si me iba y vivía en Occidente, y claramente tenía razón. Sí, aquí estás tú con un libro que escribiste sobre cómo amas Occidente. Eso Sí. es increíble. Bueno, él lo leyó en una traducción al ruso, pero creo que lo vio como un tipo de deber hacia mí, porque este no sería el tipo de libro que le interesaría naturalmente. No lo creo. Entonces, ¿qué dijo? ¿Cuál fue su reacción? Dijo, no me gusta el título de este libro, pero lo leeré de todos Wow, eso es modos. realmente increíble. Así Entonces, que tengo críticos en casa y también fuera. claro. Bueno, eso ciertamente te hace inmune contra la ¿Sí? multitud en Sí. Internet, ¿verdad? Empecé esta conversación, pero no sé cuántas personas saben sobre todo lo que te ocurrió cuando tú realmente, en mi opinión, hiciste esta presentación en el escenario mundial sobre por qué te niegas a ser censurado como comediante. Tal vez puedas compartir esa experiencia. ¿Qué te llevó a hacer eso? Bueno, en ese entonces ya habíamos comenzado mi canal de YouTube Trigonometry con mi coanfitrión Francis. Él era otro comediante, y la razón por la que comenzamos el canal fue porque empezábamos a sentir que la industria de la comedia en el Reino Unido era y sigue siendo muy woke. Es muy diferente a Estados Unidos. Ustedes están mejor porque tienes a personas como Joe Rogan, Shane Gillis, Dave Chappelle y otros que simplemente están negándose a inclinarse ante la multitud y están haciendo su propio camino, como Andrew Schultz. En el Reino Unido ese no es el caso. La industria de la comedia es pequeña, controlada por unas 5 personas con las mismas opiniones porque creen en la inclusión y la diversidad, excepto para quienes no están de acuerdo con ellos. Y una de las mujeres que dirige el Festival Fringe de Comedia de Edimburgo, el festival de artes más grande del mundo, ella dijo durante un evento para personas creativas de la industria en 2018 que espera ansiosa la nueva era de la comedia woke, cuando los comediantes decidan qué es aceptable y qué no. Así es como piensan las personas, y toda la industria era así, y ya sabes, varias cosas sucedieron. Por ejemplo, con el Brexit, soy un inmigrante de primera generación de piel algo más oscura en el Reino Unido, y cuando ocurrió el Brexit, yo no voté por el Brexit. Eso fue como el equivalente de votar por Hillary en 2016. Yo voté por permanecer, pero lo que encontré profundamente perturbador y francamente repugnante fue la forma en que las personas de mi lado del argumento hablaban sobre la gente del otro lado del argumento. Esta situación, especialmente cuando el Brexit ocurrió, me sorprendió bastante. No había investigado ninguna de las cuestiones culturales que muy frecuentemente escuchas en conversaciones sobre el tema, y mi reacción fue, claramente, me falta una pieza del rompecabezas aquí. Si yo no conocía a muchas personas que votaron por el Brexit y me sorprendió el resultado, a pesar que el 52% de mis conciudadanos votaron por esto, debía haber algunas piezas que faltaban en mi comprensión de la realidad entonces. Número 1. Parece que mi círculo no es un reflejo del país en su totalidad. Número 2. Puede que no haya explorado lo suficiente los argumentos para entender los problemas involucrados del tema. Y número 3. La explicación que me daban las personas de mi propio lado, que decían que la otra mitad del país eran racistas malvados o lo que sea, a lo cual yo, de manera instintiva, sabía que esa no podía ser una explicación viable porque esa no era mi experiencia en realidad. No digo que no existan personas que son racistas o intolerantes en Gran Bretaña, pero la idea de que la mitad del país lo era, eso es una locura. Eso simplemente no es cierto, no refleja mi experiencia. Mi experiencia en casi todos los países occidentales a los que he ido es que cuando dices que eres de otro país, generalmente tienen curiosidad, son de mente abierta, quieren hacer preguntas. Si ven que eres alguien que ha hecho su hogar en el país y que te estás adaptando, te alentarán o te ayudarán y últimamente te apoyarán. Esa básicamente ha sido mi experiencia universal. Entonces,
Cuando la gente empezó a decir que el Brexit pasó por eso, pensé, bueno, esto no puede ser verdad. Así que en el programa empezamos a preguntar y hablar con personas que votaron por el Brexit para entenderlo. Luego, en la industria de la comedia, eso se manifestó en, ya sabes, tuvimos que pasar por todo este periodo durante lo que fue el Brexit 2016, después del Brexit 2017, 2018, donde la idea de golpear hacia abajo, no sé si conoces el concepto y vale la pena explicarlo porque es lo más ridículo, pero es este tipo de idea en la que, sabes, como comediante en el escenario con un micrófono, tienes poder, ¿cierto? Y están todos estos otros grupos de personas que no tienen tanto poder en un sentido. Están por debajo de ti, en cierto modo. Necesitan tu condescendencia, ya sabes, tu amabilidad, y tienes que ser sensible y tratarlos con amor paterno. Por ejemplo, no puedes hacer chistes sobre mujeres si eres hombre, porque las mujeres son un grupo oprimido y tú estás en una posición de poder. No puedes hacer chistes sobre diferentes grupos étnicos o las diferencias entre ellos, como decir las personas blancas son así, las personas negras son así, porque te dicen que se trata de compasión, respeto y comprensión. Pero me parece una forma de pensar con mucha superioridad y autoengrandecimiento. Así que tenemos esta idea de que no puedes burlarte de personas que son, entre comillas, víctimas de la vida. Sin embargo, cuando ocurrió el Brexit, comediante tras comediante, porque cuando eres cómico pasas mucho tiempo en el camerino oyendo a otros comediantes que están en el mismo show. Cuando estás en el circuito y en el escenario, comediante tras comediante subían y decían: todas las personas mayores que votaron por Brexit deberían morir. Había variaciones de ese chiste. Y mira, hay formas de hacer chistes sobre cómo las personas con las que no estás de acuerdo deberían morir. Es un básico de la comedia. Es usual, está bien. Pero había un tono menos de broma y mucho más literal en el ambiente. Como un llamado. Y no era como, oye, aquí hay un chiste gracioso sobre personas mayores votando por el Brexit. Era más como, las personas mayores votaron por el Brexit. Los odiamos. ¿Sabes? Había aplausos, no risas. Eran aplausos, y para mí eso parecía inconsistente. Si estamos hablando de personas oprimidas en el Reino Unido, las personas mayores, a menudo, particularmente las que votaron por Brexit, viven en áreas pobres del país, viven de la pensión estatal, que son unos cientos de libras a la semana. Muchos se congelan cada invierno porque no pueden costear la calefacción. ¿Están realmente esas personas en el poder y debíamos golpear hacia arriba? Fue eso. Y sabes, yo realmente resiento la rerracialización de la sociedad, donde a la gente se le anima a verse como miembros de un grupo en lugar de solo como individuos. Y por lo tanto no puedes hacerle esto o aquello a ese grupo en lugar de hablar con una persona individual y tener opiniones particulares o desacuerdos. Así que todo esto estaba pasando y comenzamos el show y estábamos investigando estos temas y mientras tanto también hacía stand-up. Así que los estudiantes me vieron en un show y les gustó. Eso fue lo más gracioso. Realmente les gustó el show, por eso me invitaron a actuar en su universidad y me enviaron lo que llaman el contrato de acuerdo de comportamiento, que decía que tenían una política de cero tolerancia al racismo, sexismo, clasismo, edadismo, homofobia, bifobia, transfobia, también xenofobia, islamofobia, antirreligión, antiateísmo, y también decía que todos los chistes deben ser respetuosos y amables. Y cuando lo rechacé, se convirtió en una noticia muy grande en todo el mundo, lo cual fue un gran shock para mí porque, aunque no me gusta usar ese término, pero en este caso realmente aplicaba, la industria de la comedia en la que operábamos me hizo gaslighting, porque básicamente decían, bueno, todas estas ideas de las que hablabas o exploras o preguntas a la gente, todo es de derecha, lo que hablas es esto, es aquello, y las únicas personas interesadas en eso son hombres cuestionables y blancos. Y en realidad no creo haber contado esta historia públicamente antes, pero recuerdo que, y es que realmente me tomó muchos años de mi vida reconocer y darme cuenta que todo esto era falso. Y recuerdo el momento en que me di cuenta, estábamos, Francis y yo, mi coanfitrión y yo, fuimos al gimnasio de al lado y estábamos caminando, bajando las escaleras en realidad, y nos topamos con dos chicas negras muy, muy atractivas que iban subiendo. Y por eso lo recuerdo, porque fue realmente impactante.
Las vi y dije, wow, estas son mujeres muy hermosas. Y luego ella me vio y dijo, hey, trigonometry. Y yo estaba sorprendido y aún me siento sorprendido al respecto. Me sorprende cada vez que alguien de una minoría étnica o una mujer o quien sea se acerca y dice cuánto disfrutan el programa. Tuvimos que reprogramar nuestros cerebros que conocían una realidad para entender que nuestra audiencia sí es representativa de la sociedad. Y no somos malvados por intentar tener estas conversaciones y oponernos a lo que vemos como extremismo en la izquierda, como dos personas que creo que vienen de la izquierda, ya sabes, o ciertamente en el centro, en mi caso. Y entonces eso sí fue algo que de alguna manera realmente nos impactó debido a la forma en que hasta cierto punto veíamos el mundo. Pero luego, cuando esa historia del contrato se volvió súper viral en todo el mundo, recibí correos electrónicos de miles y miles y miles de personas y me di cuenta entonces que el opositor raro no solo era yo. Así es como mucha gente se siente. Entonces, más que nada, eso fue algo que hizo que más personas supieran lo que estaba haciendo. Eso fue algo que en particular se sintió casi como una señal divina. Lo que sea que eso signifique para un agnóstico como yo, que estás en el camino correcto. No te lo estás imaginando, ¿sabes? Fue muy alentador. ¿No es increíble que algunas cosas que parecen lo peor del mundo terminan Sí, siendo lo mejor? Es sí. como funciona la vida. Me encanta cómo te haces llamar un político no binario. Y estoy de acuerdo porque a la gente le gusta decirme que soy muy política. Y digo no, solo estoy del lado de la verdad, ¿sabes? Sí. Estoy del lado del sentido común. Y creo que vivimos en una era donde la gente se ve obligada a elegir un bando u otro y no nos permitimos pensar en ideas por nosotros mismos en realidad. Y cuando pienso en tu infancia, sabes, creciendo realmente bajo esa sombra del comunismo y tus padres, que fueron criados por personas que realmente vivieron bajo la sombra del comunismo, no puedo evitar pensar, ¿fue eso lo que te protegió de esas ideas? 100%. ¿Eso te ayudó a desarrollar discernimiento? Porque hay una lucha real en Occidente ahora para desarrollar discernimiento, para poder decir, no me inclinaré a la derecha ni a la izquierda. En realidad voy a estudiar. Voy a permitirme alejar mi mente de lo que se espera que piense y en su lugar voy a permitirme pensar realmente. ¿Cuáles son esas lecciones de tu niñez que piensas que ayudaron a volverte inmune a estas malas ideas? Experimentar el mundo real. Quiero decir, el comunismo resolvería el problema de obesidad en Estados Unidos. Eso sería lo único bueno. Si se instituyera, solo traería pobreza y hambre. Pero esa experiencia del mundo real, las historias de mi familia, mi abuela que nació en un gulag, un campo de trabajo forzado, creo que lo que realmente me enseñó fue la razón por la cual no funcionan ideas como el comunismo y el socialismo radical. Bueno, hay muchas razones, pero una de ellas es, y especialmente una de las razones por las que debe resistirse a toda costa es que en ese tipo de sistema, porque lo que estás haciendo es quitarle a la gente productiva para darle a la gente improductiva, necesariamente requieres un alto nivel de tiranía. Porque la gente productiva no quiere regalar lo que han generado a otros que no lo han hecho. Entonces, ante todo y principalmente, es un sistema que depende del autoritarismo, y si te opones al autoritarismo, realmente no importa si te opones al comunismo o no, porque son inseparables. No puedes tener una sociedad radicalmente, entre comillas, progresista, sin un nivel radical de autoritarismo y tiranía. No es posible porque la idea es tan contraria a la naturaleza humana que debes usar mucha fuerza para implementarla. Pero a tu otro punto más general sobre no caer en la trampa de polarizar tu propia mente, mira, creo que es una consecuencia natural por el hecho de que inevitablemente cada 4 años en una elección o tiras de esta palanca o de esa otra. Y puede ser el caso, por cierto, que incluso como pensador independiente, cada 4 años o por un periodo de tu vida tiras de la misma palanca. Pero eso no es lo mismo que creer todo lo que dicen las personas que tiran de la misma palanca. Y creo que la razón por la que pienso así es que cuando estaba en mis 20, tal vez esto no significará mucho para la audiencia, pero cuando vine aquí tenía una chaqueta puesta y en el interior tenía la cara del comediante Bill Hicks. Fue algo que hicieron para mí, es un gran héroe mío.
y tengo otra con George Carlin, que fue otro comediante. Los comediantes hace 20, 30 años en este país estaban resistiendo a los autoritarios de su época, y los autoritarios de su época eran los conservadores cristianos religiosos de derecha. Estas eran las personas que decían: no puedes hacer ese chiste, no puedes hablar de esto, no puedes hablar como Monty Python, por ejemplo. Su programa fue muy controversial porque le molestaba a los cristianos. Ahora hay esta idea de que, ya sabes, la izquierda es autoritaria y la derecha ama la libertad. La derecha ama la libertad cuando no tienen el poder cultural, ¿cierto? Seamos honestos, no creo que ninguno esté naturalmente inclinado hacia la máxima libertad, especialmente para las personas con las que no están de acuerdo. Por eso debe haber personas que mantengan el límite, que digan, en realidad, el principio es más importante que el bando. Por eso estoy muy feliz de convivir con personas de la derecha y la izquierda. En este momento, la mayoría de las personas que quieren escucharme están en la derecha porque sienten que sus ideas no están ante igualdad de condiciones. Sus ideas están siendo oprimidas o suprimidas, cualesquiera que sea la palabra. Y creo que tienen razón. Creo que eso es absolutamente cierto. Creo que hay una tremenda cantidad de personas tolerantes portándose extraordinariamente intolerantes. Y creo que el lugar en el que estamos, con toda la polarización que estamos viendo, es en gran parte un resultado de eso, una consecuencia de personas que están divorciadas de la realidad de sus semejantes, la realidad que forman por su experiencia particular de la globalización o de la inmigración o su experiencia de todas estas cosas que están sucediendo en la sociedad. Tienen una niñera francesa o lo que sea y piensan en eso como inmigración. Mientras que si eres electricista, tu experiencia de inmigración en el Reino Unido es que no puedes comprar una casa, no puedes tener hijos y tu salario alcanza cada vez menos. Pero mi preocupación es que las personas que tienen ese control de los mecanismos por los cuales nos comunicamos, la clase conversadora, como las llamamos en el Reino Unido, ellos no tienen ningún interés en la experiencia de otras personas como yo no lo tenía. Para mí, la sorpresa del Brexit creo que fue un verdadero momento de, como decimos hoy en día, un momento de aprendizaje para mí, y me propuse aprender cosas nuevas. Y busqué a personas con las que no estaba de acuerdo, personas que solía pensar que eran malvadas. Recuerdo escuchar después de la elección aquí, después de que Donald Trump fue elegido presidente, vi cada una de las entrevistas que hizo Steve Bannon. Y a pesar de que odiaba a Steve Bannon con pasión, vi cada cosa que hizo, porque pensé, bueno, aquí hay un tipo inteligente, quien ayudó a que Donald Trump fuera elegido. Supongo entonces que es posible que este tipo sepa algo que yo no sé. Y esa, en realidad, creo que es la mejor reacción que no vimos por parte de los medios o de organizaciones corporativas o de las instituciones académicas, de muchas personas en ese ámbito. Su reacción no fue ¿qué hice mal? ¿Y cómo llegué a este lugar donde lo que pienso no coincide con la realidad? Porque esa es la verdad. ¿Cuál es el objetivo de la verdad? Es poder predecir el futuro de manera efectiva. Es decir, si hago esto, si muevo este libro, se va a caer. Eso hace la gravedad, ¿cierto? Cualquier cosa que haga, el punto es descubrir cuál es la verdad. Si tus ideas sobre la realidad se demuestran incorrectas continuamente y te aferras más a ellas en lugar de intentar aprender, ¿qué dice eso sobre ti entonces? Bueno, lo que dice es que no te interesa la verdad, te interesa tu propio autoengaño. Bueno, se requiere mucha humildad para poder decir eso, ¿no? Incluso para ver el programa de Steve Bannon o PragerU, Dios me libre. He descubierto que cuando las personas que son izquierdistas, acérrimos, y tal vez ahí estabas hace unos años, tal vez no, tal vez eres un liberal clásico dispuesto a escuchar lo que otra persona tiene que decir. Pero cuando ellos ven el contenido, no buscan escuchar la perspectiva del otro lado, solo quieren encontrar la palabra que confirme su sesgo para poder atacar, en lugar de realmente lograr algún tipo de comprensión. Y hay una gran diferencia entre esas dos perspectivas, ¿sabes? Sí, y creo que todos somos capaces de esa autoilusión perceptual que nos engaña. Y es por eso que creo que centrarse a uno mismo en la búsqueda de la verdad es el camino correcto. Y eso significa que tal vez dentro de 20 años estaré sentado en un programa de tendencia izquierdista
y la gente en la derecha pensará que soy lo que sea el término ahora, progre, vendido, lo que sea. Todos tienen estos términos ahora, pero estoy bien con eso. Cuando se trata de política, en parte es un juego tribal, lo entiendo, pero yo en realidad estoy más interesado en el espacio de las ideas que en la política. Y en el espacio de las ideas puedes tener lealtad a la verdad o puedes tener lealtad a la ideología, porque cuando tienes lealtad a la ideología te alejas más de la verdad. Sé que una de las cosas que te apasiona mucho es la libertad de expresión, ¿cierto? Estás en contra de la corrección política y además, pensando en tu incidente en la comedia, ¿consideras que hay una línea que debemos trazar cuando hablamos de la libertad de expresión? Digamos con Elon Musk liberando Twitter, ¿es eso necesariamente algo bueno? ¿O es malo? ¿Necesitamos trazar una línea? ¿Y qué pasa con lo que llaman discurso de odio? Sabes, sé que eres en parte Medio judío, judío. ¿verdad? Eres medio judío, está bien. ¿Qué pasa con el antisemitismo o el acalorado discurso que está ocurriendo en Twitter ahora mismo? ¿Cómo respondes a eso? Sí. Bueno, primero soy un gran admirador de Elon Musk. Claro, no es perfecto, nadie lo es, pero creo que las cosas que está haciendo, no solo con Twitter, sino más allá de eso, es importante que haya alguien como él. De hecho, creo que ni siquiera tienes que estar de acuerdo con su visión particular sobre la humanidad, de querer expandir la civilización humana en múltiples planetas. Ni siquiera tienes que pensar que ese es el enfoque correcto, pero ¿quién más está articulando alguna visión de lo que los seres humanos deberían alcanzar o aspirar, o hacia dónde nos deberíamos de enfocar? ¿Y quién está haciendo eso? Así que incluso desde esa perspectiva, creo que lo que está haciendo es increíblemente importante. Con Twitter específicamente, creo que el régimen anterior tenía la ventana de Overton bastante cerrada. Y ellos cometieron muchos errores, incluyendo, bueno, no recuerdo exactamente la fecha, pero recuerdo despertarme en medio del confinamiento por COVID. Durante ese tiempo, con Trigonometry, éramos Francis, nuestro productor y yo, viviendo juntos porque era la única manera de continuar con el programa. Entonces me desperté, vi mi teléfono y vi que Twitter había desactivado o suspendido la cuenta del New York Post y estaban impidiendo compartir la historia de la laptop de Hunter Biden. Recuerdo muy bien decirles a los chicos, esta sin duda debe ser la historia más grande del año porque, como sabes, la gente habla de interferencia electoral. ¿Y qué podría ser aún más deshonesto y dañino para la democracia estadounidense que eso? Que básicamente un grupo de multimillonarios que usan sudaderas se terminan reuniendo y digan, ¿sabes qué? Ahora tenemos la oportunidad de inclinar la balanza y nosotros creemos que esto es lo correcto. Eliminemos esto. No creo que tengas que ser de derecha o fanático de Donald Trump para ver que eso es un gran problema. Entonces, que Elon haya asumido el mando creo que es bueno, y creo que tendrías que mentir para decir que el resultado de eso, de abrir la ventana de Overton, no ha sido que haya más discurso ofensivo en Twitter, incluyendo cosas como antisemitismo y otras formas de racismo. Mi respuesta es que Twitter te da herramientas para lidiar con eso. No me importa si un montón de personas con bajo coeficiente intelectual me dicen cosas que no me gustan. Los bloqueo y ya, sigo con mi vida diaria sin problemas. Y más importante, creo que una de las cosas que realmente estamos perdiendo en Occidente, por la forma en que la conversación ha sido desviada, es que la gente no reconoce el equilibrio entre seguridad y libertad. Yo estaría feliz con eso, puedo aceptarlo. Puedo aceptar que haya más discurso desagradable en Twitter como precio para abrir conversaciones necesarias. Si ese es el precio a pagar, no me importa. Estoy cómodo con eso, así que creo que la libertad de expresión es... Veamos, hemos cambiado todo porque hemos olvidado de dónde venimos y por qué llegamos aquí. Pensamos en todo como algo moral, como la libertad de expresión es un bien moral, los derechos individuales también. ¿Pero por qué? Cada vez hay menos personas que pueden explicar por qué estos u otros valores occidentales son buenos en realidad. Entonces, primero que todo, abordemos eso. Sin libertad de expresión no existiría el progreso ni el desarrollo y dominio tecnológico que tenemos en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando tienes libertad de expresión,
tienes libertad para investigar y libertad de ciencia. La gente es libre de seguir sus ideas locas, sin restricciones ni interferencia del gobierno. Y luego, claro, se añade el modelo capitalista, donde si tienes una idea genial puedes ganar mucho dinero porque tiene valor para otros. No es el caso en la mayoría de otros países como China o Rusia. La ciencia es dirigida por el gobierno la maneja, y por eso no progresan tanto como nosotros, no han progresado tanto como nosotros históricamente, y funciona a todos los niveles. Victor Davis Hanson, seguro lo conoces, menciona que los ejércitos occidentales luchan mejor debido a la libertad de expresión. ¿Qué quiero decir? No tienes libertad de expresión en el ejército, pero lo que tienes es una jerarquía más plana, donde el soldado en el terreno puede trasladar información hacia arriba en la cadena de mando sin temor a que lo castiguen por hacerlo, lo cual no es el caso en el ejército ruso. Así que en todos los sentidos nuestra capacidad de comunicar nuestras imágenes de la realidad es como la parábola de los viejos ciegos tratando de descifrar un elefante. Cuantas más voces tengas, mejor será la imagen que termines por conseguir. En la búsqueda de la verdad, que es muy útil, tener la capacidad de expresarse libremente es absolutamente esencial. Y otra cosa que la gente debe saber es que estamos usando el lenguaje del enemigo cada vez más. La corrección política es un buen ejemplo de esto. No fue inventada ni es una idea occidental. El término fue inventado en la Unión Soviética para decir, camarada, lo que estás diciendo es un hecho correcto, sí, pero políticamente incorrecto. Y no tenía que ver con no ofender a las minorías o no sonar sexista en absoluto. Nunca tuvo nada que ver con todo eso. Se decía como ahora, para hacer cumplir la postura oficial del partido. No debes decir esto, no porque no sea verdad, sino porque hace que la gente se sienta incómoda. Bueno, lástima, sentirse incómodo es parte de la vida. ¿No es increíble entonces que hayamos adoptado frases de los comunistas? No es el único ejemplo. La frase excepcionalismo americano se usa todo el tiempo. ¿Sabes de dónde viene? No fue inventada en Estados Unidos, era una frase que Stalin usaba, y se refería a la arrogancia americana, que Estados Unidos no sucumbiría al comunismo como otros países. Los estadounidenses piensan que son mejores que todos. Bueno, adivina qué. Estados Unidos es el país más anticomunista del mundo por la forma en que evolucionó y está diseñado. Además, sí resistió y seguirá resistiendo mientras dejemos de usar el lenguaje y las ideas del enemigo y no permitamos que nuestro sistema educativo y otras instituciones sean tomadas por esas personas. Con total transparencia, una de las cosas que me preocupa más, especialmente ahora que tengo un programa, leo los comentarios, publico en Instagram y tenemos influencers. Me preocupa ver cómo la multitud en Internet realmente influye en los influencers. Y lo que quiero decir con eso es que es una plataforma abierta a todo público, porque X está abierto a todos, y hasta cierto punto YouTube e Instagram también. Pareciera incluso que hay un impulso de los influencers en decir cosas que no creo que realmente piensan, pero lo dicen porque la multitud generalmente es el bote vacío el que más suena, ¿verdad? Y así la multitud realmente te presionará para que te identifiques, ya sea con una visión muy extrema de derecha o una muy extrema visión de izquierda. Y son muy, muy poderosos. No sé si son tan poderosos como parecen ser, pero si pasas tiempo en línea, como muchas personas menores de 35 años, sientes esa presión donde se espera que digas ciertas cosas. Tenemos suerte en PragerU porque estamos financiados como una organización sin fines de lucro y por eso no estamos tan presionados por las vistas y los me gusta y etcétera. Pero me imagino que si eres un negocio con fines de lucro que se enfoca en obtener dinero a través de anuncios, vistas y seguidores, etcétera. ¿Cómo manejas la situación tú y tu equipo? Y también, ¿cómo nos mantenemos racionales? ¿Y cómo nos apegamos a la verdad cuando tenemos un motor de redes sociales que realmente nos empuja en dos direcciones diferentes? Bueno, hay mucho a considerar, Marisa. Primero que nada, estoy completamente de acuerdo con tu análisis. Creo que una de las cosas que más me preocupa, la gente habla sobre la inteligencia artificial, pero de lo que más me preocupa de la IA es que es incapaz de experimentar la realidad, obtiene sus ideas sobre la realidad que extrae de Internet. Y si lo piensas, todos sabemos que el Internet no es la realidad.
La forma en que la gente habla en línea, las cosas que dicen no son reales. Los jóvenes ven eso y muchas veces no saben, sobre todo porque tal vez no crecieron en una familia unida. No tuvieron buenos modelos a seguir sobre cómo ser un hombre o cómo ser una mujer en el mundo. Entonces, el problema del que hablas creo que está 100% allí, en cuanto a cómo intento lidiar con él. Bueno, tengo mucha suerte de tener un gran socio como Francis en Trigonometry. Lo comenzamos juntos, lo construimos juntos y tenemos personalidades muy diferentes. Yo soy más entusiasta, más atrevido, lo que sea. Él es mucho mejor en, ya sabes, tomarse el tiempo y decir, bueno, hemos pensado en esto y has considerado aquello y tal vez no deberíamos. Nos frenamos y también nos impulsamos de maneras muy poderosas. Así que eso realmente ayuda. Y otra pregunta es, mira, en una sociedad tan materialista como la nuestra, y aunque lo que estoy a punto de decir podría sonar un poco moralista, pero en última instancia depende de lo que estés optimizando, como dirían los economistas. Si estás optimizando por dinero y clics, entonces esas tentaciones de las que hablas, por supuesto, estarán presentes. ¿Sabes? Nadie ha dicho que, bueno, ya leí la Constitución y los documentos fundacionales de Gran Bretaña y de todos lados, y nadie dijo, en ninguna parte dice que solo debes preocuparte por dinero y nada más. En ninguna parte lo dice. El modelo capitalista tampoco dice que lo único que importa es el dinero. No lo dice. En cuestiones financieras, preocúpate por el dinero, pero el dinero no es lo único que importa en la vida. Y de hecho te diría que como tú y yo lo sabemos y todos tus espectadores lo saben también, que si miran de forma objetiva su vida, las cosas que realmente les importan no son el dinero. Y entonces la pregunta se convierte en, bueno, ¿qué es lo que realmente importa? Y para mí realmente hay una combinación de cosas. Primero y sobre todo, vengo de una familia de personas que fueron enviadas a campos de concentración por expresar opiniones, por decir algo considerado como incorrecto e inaceptable y por intentar hablar de la verdad como la entendían. Y no estoy preparado para deshonrar su memoria buscando algo material que solo me beneficie a mí. Me interesa la verdad. La segunda cosa que me importa es, realmente siempre fui así, pero cuando nació mi hijo, me volví mucho más responsable con mi comportamiento en línea porque, ya sabes, viniendo de un entorno normal, si alguien te dice algo en internet, es como, sé cómo devolver el golpe, puedo hacerte quedar como un idiota, sé hacer una broma al respecto. Eso me interesa mucho menos ahora porque quiero ser el tipo de hombre que haga sentir orgulloso a mi hijo. Ya sabes, quiero ser alguien que le dé el ejemplo que quiero que siga. Y creo que si soy objetivo, diría que hubo momentos en los que no estaba haciendo eso. No me estaba comportando de esa manera. Y quiero ser alguien que, cuando mi hijo tenga dilemas morales, pueda resolverlos, no esperando que yo le diga cómo hacerlo, sino que él pueda aprender de mí observando cómo me comporto. Y bueno, quiero ser el tipo de hombre que da el ejemplo y que no tenga que explicarlo porque es evidente, eso es mucho más poderoso. Y luego, fundamentalmente creo que, para alguien en mi posición, la búsqueda de la verdad es lo más importante, sin duda. Por las razones que hemos discutido, cuanto más cerca nos encontramos de la verdad, más poderosos somos en el mundo. Si hablamos sobre proteger nuestro país, o construir cosas, o lo que sea que quieras lograr, cuanto más cerca estés de la verdad, más fácil se vuelve a hacer las cosas que quieres hacer. Así que sí, creo que de eso se trata. Y entiendo que para otras personas existan otras presiones y pueden hacer lo que quieren, así como nosotros haremos lo que queremos. Y como he dicho desde el primer día, dije esto cuando comencé con la comedia. No me importa en realidad si mi carrera no tiene éxito siempre que pueda hacer las cosas en las que creo, y es lo mismo con Trigonometry y mi libro y todo lo demás. Podría lograr 5 veces más clics de los que tenemos actualmente, y no lo voy a hacer porque no creo en lo que tendría que hacer para lograrlo. Espero que no suene demasiado moralista, pero de eso se trata. Bien, sé que pasaste mucho tiempo con Jordan Peterson, y antes de entrar mencionaste que él había logrado un impacto en ti durante ese tiempo. Así que, ya sabes, esto es muy parecido a lo que él habla. Y pienso que hubo algunas cosas de las que él habla que resonaron conmigo de manera muy profunda.
Una de ellas fue la idea de que la razón por la que podrías querer hacer cosas que dan miedo, ya sabes, como desafiar a tu grupo, no complacer a la audiencia o lo que sea, o lo que estemos discutiendo, no es que seas una persona de grandes principios morales, sino que en realidad solo eres consciente del costo y las consecuencias de no hacerlo. Y creo que esa forma de describirlo es exactamente correcta porque Jordan me llevó a discutir con él en su gira y dijo algo como estoy traduciéndolo a mi idioma, pero era como tú, eres un muy buen opositor estúpido. Eres inteligente y no te importa estar en desacuerdo con personas que respetas, lo cual es verdad. Y entonces él quería que tuviéramos debates en vivo, lo cual hicimos por un tiempo. Pero en última instancia lo que está haciendo en su gira es decirle a la gente cómo vivir bien. Y el aprendizaje que me llevé de eso, ya sabes. No sé cuánto sentido tendrá esto para tu audiencia, pero si te gustan los videojuegos, hay algunos donde tienes este concepto de karma. Tu personaje puede elegir cómo actuar, puedes hacer algo bueno o malo, y tu karma mejora o empeora, y eso afecta todas las decisiones posteriores que tomas en el juego. Si tienes mal karma y te topas con una situación en donde a las personas podrías no agradarles tanto, o podrían robarte o matarte o lo que sea, y lo comparas a si hubieras seguido un mejor camino. Y claro, cosas malas le pasan a la gente buena, cosas buenas le pasan a la gente mala, pero mi experiencia es que cuando me comporto de una manera en la que soy la mejor versión de mí mismo, la vida responde de esa forma. Eso no significa que no voy a tener cáncer o que no me atropellará un autobús o lo que sea, estas son cosas aparte. Pero Jordan dijo algo interesante cuando estábamos de gira, lo cual he descubierto que es cierto. Dijo que la mejor manera de retener la riqueza o el éxito o lo que sea no es con el respeto que otras personas sienten por ti. La mejor manera de lograrlo es hacer cosas por otras personas, servirles y ser útil para ellos, hacer cosas por ellos. Y yo tengo la suerte de haber tenido el apoyo de varias personas del calibre de Jordan en mi vida, es decir, contar con su participación en mi vida y en cómo pienso y tener su apoyo. Así que estoy tratando de hacer eso. Si veo a alguien joven y talentoso, trato de guiarlo y generalmente trato de aportar a otros más que solo pensar en mí mismo, que es lo que hubiera hecho hace unos años, sinceramente. Así que eso fue súper útil. Y volvemos a lo que estaba diciendo sobre mi hijo, y que quiero ser la persona que él pueda imitar en lugar de preguntar. Lo que hace que el mensaje de Jordan funcione es que pasé 3 semanas con él. Estuvo enfermo un tiempo. Es una gira. Las cosas salen mal, las cosas pasan, lo que sea. Pero no hay nadie que haya conocido, o muy pocos, son capaces de estar completamente alineado con su mensaje como él. Así que cuando conoces a alguien operando con ese nivel de integridad, es muy difícil, a menos que seas ciego, no ver eso y pensar, wow, esto es poderoso, quiero ser así. Entonces, claro, dudamos en decir estas cosas en público porque suena vergonzoso o lo que sea, pero te diré que Jordan realmente es un gran hombre. Es solo un gran hombre. Y el impacto que tiene en el mundo, ya sabes. Las experiencias que tuvimos. En Oklahoma fui a ver a los Thunder jugar contra los Bucks en el estadio de baloncesto y al día siguiente presentamos en ese mismo estadio. Él logró llenar el Radio City en Nueva York, este lugar icónico. Miles y miles y miles de personas pagaron mucho dinero por asistir. Se ponen su mejor traje, traen a su novia o esposo o quien sea y salen para poder ver un espectáculo que es muy denso intelectualmente sobre cómo vivir mejor. Ese es el impacto que tiene, así que es alguien a quien respeto mucho. Tengo curiosidad porque Jordan Peterson te invita a debatir. Él termina agradándote mucho. Obviamente lo respetabas desde el principio. ¿Él cambió tu opinión en algo? Bueno, lo que acabo de decir sobre cómo ves el mundo y tu papel en él y cómo ves cada decisión individual que tomas, absolutamente, me cambió de opinión sobre eso. Y otra cosa fue que estuvimos de gira con Jordan 3 semanas y luego estuvimos juntos con Trigonometry otras 3 semanas. Y entre este tiempo que compartimos invité a mi esposa y a mi hijo a venir para que tuviéramos unas vacaciones juntos aquí en los Estados Unidos.
Y yo fui como 10 veces mejor esposo, 10 veces mejor padre que antes. Y me di cuenta que no había estado a la altura, no solo de mi potencial, sino también en mi matrimonio o como padre. Me di cuenta de que hay muchos más niveles que puedo alcanzar en términos de estar ahí para mi esposa de otra manera. Yo creo que solía pensar en las relaciones, tal vez de una manera muy comercial, ya sabes. Si tú haces esto, a cambio yo hago este tipo de cosas. Y lo que Jordan me ayudó a ver fue que si realmente quieres una relación fuerte y hermosa con alguien, entonces, ¿qué pasaría si voluntariamente das más de ti, más de lo que contractualmente estás obligado? ¿Qué sucede entonces? Y lo que he descubierto es que la otra persona se siente realmente feliz. Y luego la otra persona da más de sí. Se vuelve un ciclo virtuoso en comparación a llevar una hoja de cálculo donde registres tú hiciste esto y yo aquello. Esto me permitió ser mucho más generoso y en la experiencia eso parece funcionar muy bien. Así que también pudimos abordar lo que realmente me trajo a discutir sobre Dios y la fe, y si era necesaria y real, y ya sabes cuál es la naturaleza de las creencias, y me dijo, estoy haciendo afirmaciones extraordinarias aquí. Y ciertamente sentí que pudimos hacer el trabajo que me trajo a hacer, es decir, encontrar las áreas donde tal vez él estaba excediéndose, pasando un poco los límites de la realidad, con afirmaciones que no quiero decir que no eran ciertas, pero no eran cosas que él podía probar entonces, digamos. Lo que quiero decir es que lo ayudé con declaraciones un tanto exageradas de su parte. Podría decir que esa fue la conclusión de mi parte. Así que siento que nos ayudamos mutuamente, sin aludir ninguna grandiosidad al respecto. Sentí que hice mi trabajo. Él fue muy generoso. Y de hecho, una cosa que me dijo al final fue: siento mucho que no te haya podido dedicar más tiempo, cuando yo en realidad sentí que básicamente pasó todo el tiempo dándome consejos que yo le pedía, y también, ya sabes, él me animaba para ser la mejor versión de mí mismo. Además, aprendí mucho sobre el liderazgo de él porque cuando eres alguien como Jordan y estás de gira, viajas con un equipo, hay muchas personas y todos a su alrededor son excelentes personas. Sus guardias de seguridad lo aman, su gerente de gira es un gran tipo. Quien hace la música para él también es un gran tipo. Y Jordan marca ese tono. Él brinda ese espacio para que todos sean la mejor versión de sí mismos. Así que incluso en términos de liderazgo, realmente aprendí mucho de eso, ¿sabes? ¿Por qué crees que a personas como Jordan Peterson o Dennis Prager, que está en un espacio similar donde hablan principalmente sobre felicidad, gratitud y cómo vivir bien, los etiquetan como extremistas de derecha? Quiero decir, ¿te parece desconcertante esto luego de pasar tanto tiempo con él? Todo lo que discutimos y que aprendiste de él, todas tus interacciones con él, parecen tener muy poco que ver con la política. Sí. No conozco bien la postura política de Jordan, pero creo que es racional decir que probablemente sea de centro derecha. Imagino que Dennis no se opondría a la idea de que él es de derecha, así que creo que hay un elemento verdadero en la idea de que ambos son de centro derecha. Pero tampoco podemos ignorar que la extrema izquierda no usa la etiqueta de derecha solamente para desacreditar a las personas, sino que cuando dicen que eres de derecha, no solo quieren decir que no estás de acuerdo con la política fiscal, quieren decir que eres una mala persona. Creo que no es equivocado decir que Jordan es de centro derecha, o un liberal clásico tal vez, o lo que sea, pero la gente no dice eso porque quiere informar a los demás sobre sus opiniones políticas. Están tratando de decir, esta es una mala persona, no lo escuchen, lo cual creo que es muy desacreditante para ellos. Porque si alguien como Jordan, que tiene un impacto positivo en el mundo, en los jóvenes, en personas que están teniendo dificultades, quiero decir, algunas de las preguntas que recibía, yo manejaba las preguntas al final de la presentación, y algunas de las preguntas que la gente hace son muy escalofriantes, personas que, ya sabes, han sido abusadas por sus padres de las maneras más horribles y personas que han perdido a seres queridos. Había un hombre, creo que en El Paso, que literalmente había perdido a su hijo 5 días antes, iba a ir con él a vernos. Sabes, las personas realmente acuden a él en busca de orientación y la obtienen.
Se van sintiendo mejor, como yo me sentí, con una mejor comprensión de cómo lidiar con las tragedias y las complejidades de la vida. Si esa persona no está alineada contigo, pregúntate, ¿qué dice eso de ti? Si esta persona está aportando algo bueno al mundo y está del lado contrario a ti, bueno, ¿qué dice eso de ti? ¿Qué estás aportando tú al mundo? Y creo que para las personas cuyas ideas sobre el mundo se basan en victimizarse, en resentimiento, quejas, autocompasión, la falsa compasión por los demás y una completa falta de pragmatismo y de actitud constructiva hacia el futuro, para ellos es fácil resentir a personas como él. Porque él está haciendo el bien y ellos no. Eso es lo que veo. Bien, y algo del resentimiento que puedo relacionar con el trabajo que hacemos en PragerU es que decimos que hay que elevar la barra en lugar de bajarla, como los estándares educativos estatales, en lugar de bajar los estándares y expectativas para personas de cierto color o raza, o porque soy mujer, debería recibir una ventaja para poder ser parte de cualquier junta directiva, ¿no? Todo esto nos parece muy preocupante. De hecho, creemos que esto es ser racistas. Quiero decir, todo lo que dicen de nosotros es lo que ellos hacen, ¿cierto? Esa es la etiqueta que debemos soportar, porque les molesta que digamos que las iniciativas de diversidad e inclusión son racistas. Una de las cosas que me decías es que hay una pobreza de expectativas, lo cual creo que es muy atinado, porque si realmente quieres elevar a alguien, esperas más de ellos, no menos. Recuerdo que eso hacía como maestra. Los niños a los que desafié más fueron los niños que mejor resultados alcanzaron. Te contaré un ejemplo. Hubo un estudio de un grupo de niños que creo que estaban en primer o segundo grado. Un grupo de científicos fue con el maestro y le dijo, hay 5 niños en tu clase que son absolutamente brillantes. Son genios. No les diremos que son genios porque no queremos que se les suba a la cabeza. No queremos decirles a los padres, solo tú lo sabrás. Sabrás que son genios. Pero por favor, realmente necesitas prestar atención a estos niños. No le digas al resto de la clase que son genios, pero asegúrate de darles tu atención a estos genios. Al final del año escolar, los científicos volvieron al maestro y querían un informe sobre cómo les estaba yendo a los 5 genios. Y por supuesto, los 5 genios lo hicieron increíble, ¿no? Eran los primeros de su clase. Pero el maestro más tarde descubrió que esos 5 niños fueron elegidos al azar. Ninguno de ellos era realmente un genio, solo los trataron con mayores expectativas y nunca olvidaré eso como maestra. Hago lo mismo con mi equipo. A veces se resienten conmigo porque los presiono mucho, pero luego miran un año atrás y dicen, wow, me presionaste. Creíste en mí. Así que cuando estamos privando a los niños de cualquier género o no solo a los niños, a individuos de cualquier color, género, apellido, de donde sea que vinieron y les decimos vamos a bajar las expectativas para ti, ¿eso será bueno para ti? Quiero decir, ese es el mensaje que predicamos y luego nos llaman racistas, xenófobos. Creo que muchas personas han renunciado a su responsabilidad, especialmente con los niños, porque no reconocen lo que como adulto se supone que debes hacer. Se supone que debes enseñarle a la próxima generación cómo vivir tu vida. Y esa es una cuestión empírica, no es una cuestión ideológica, es empírica. Es más beneficioso para un niño que se le motive para alcanzar su máximo potencial o que se mire el ombligo y analice de manera obsesiva por qué él no tiene tanto como, digamos, su vecino Johnny. Bueno, adivina qué. Donde sea que vayas en la vida encontrarás personas que viven algo peor que tú y otras que viven algo mejor que tú. Habrá personas que recibieron una mano de cartas tan buena que ni siquiera imaginabas que eso podía ser real. Y habrá personas que tienen cartas tan malas que no lo creías posible. Mira, cuando juegas el juego de la vida, la única opción que tienes es jugar las cartas que te repartieron de la mejor forma que puedas. Haces eso o no lo haces, y cuando no lo haces obtienes peores resultados. No lo veo como un problema ideológico. Las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión son racistas, sin importar si los derechistas como PragerU lo dicen, o si los del centro, o políticos no binarios como yo lo dicen,
o si los progresistas que están abriendo los ojos, como mi amigo Bill Ackman, por ejemplo, no sé si es exactamente progresista, pero ciertamente está abordando este tema. Otro político huérfano. Correcto. Él habla de este tema con nuevos ojos. En fin, no importa quién lo diga. La verdad es independiente de quién la diga. Incluso cuando las peores personas con las que no estoy de acuerdo dicen algo que es cierto, el pretender que no lo es no va a ayudar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decimos que esas iniciativas son racistas? No es por política, es porque cuando tratas diferente a las personas por su color de piel, eso es discriminación racial. No importa quién lo diga, ya sea que lo diga Jordan Peterson o Cenk Hugo, quien sea, A o C, no importa. Si es verdad, y si no es verdad, no es verdad. Y cuando es sobre estas cosas, lo que me importa es lo que funciona, no lo que diga la gente. Recuerdo haber leído este libro de un ex embajador británico en Estados Unidos. No recuerdo el nombre del libro, pero trataba sobre su experiencia como diplomático y habla de cuando era diplomático en Francia y discutían algún tipo de solución para algún problema entre Gran Bretaña y Francia. Y él dice que uno de los diplomáticos franceses levantó las manos y dijo: «Estoy de acuerdo en que esto funciona en la práctica, pero no creo que esto funcione en teoría. No podría importarme menos si algo funciona en teoría, y creo que a menudo nos distraemos. Las personas de la izquierda tienden a pensar que las cosas que les hacen sentir bien funcionan, en lugar de mirar los resultados. Y las personas de la derecha a veces se equivocan porque creen que si algo tiene lógica significa que es bueno, y yo digo, ¿por qué no vemos los resultados? Cuando haces esto, ganas más dinero o menos. Cuando haces esto, tu relación es peor o mejor. Cuando haces esto, tus hijos tienen más éxito y se sienten más realizados o no. Cuando te comportas así, hay más conflicto racial o menos. Cuando haces esto, ¿eres más fuerte geopolíticamente o más débil? Eso es lo que deberíamos ver. Deberíamos tomar las decisiones políticas, en mi opinión, basándonos en eso y no en cuando pienso en el mundo de esta manera. Eso me hace sentir realmente bien porque soy una persona muy compasiva. Bueno, sabes, la compasión puede llegar a ser tan útil como el pragmatismo. Tienen que estar emparejados y alineados con la realidad. Claro, ahora quiero terminar con mi parte favorita de tu libro, que recomiendo mucho. Lo digo muchas veces cuando invito gente, pero me encanta el libro. Este es otro gran libro para estudiantes universitarios, especialmente a los que están políticamente huérfanos, o como tú los llamas, políticos no binarios. Es fácil identificarse en él. Y termina con una sección que me hizo reír en voz alta mientras lo escuchaba. Así que creo que lo disfrutarían mucho. Pero también me dejó con el deseo de tener consejos pragmáticos para padres y amigos de personas que quieren saber cómo conservar el Occidente que todos amamos y apreciamos tanto. Y tú nos compartes 10 maneras de destruir Occidente. Voy a leértelos uno por uno. Tal vez puedas decirnos cómo protegernos, una forma de inmunizarnos contra esta locura. Así que, número 1 en 10 maneras de destruir Occidente es ver todo en términos de raza siempre. Bueno, una vez un gran hombre dio un discurso en el que dijo que todos deberíamos ser tratados por el contenido de nuestra esencia. He pensado que pasamos mucho tiempo. Ha habido mucha sangre, violencia, discordia y el horror humano para llegar a ese punto que es muy antinatural para los humanos. Estamos programados para el tribalismo. Me pareció una idea hermosa, y si practicamos esa idea, llegaríamos mucho más lejos, especialmente en nuestras sociedades multiétnicas. Si vamos a permanecer juntos, unidos y trabajar juntos para el bien de nuestra sociedad, tenemos que vernos como estadounidenses primero, británicos primero, occidentales primero, o lo que sea que nos una por encima de nuestras identidades grupales. Eso no significa que los judíos no puedan ir a la sinagoga o que los negros estén limitados. Claro que podemos tener nuestras propias formas de ser, pero al final del día debemos ser reconocidos por nuestra esencia. ¿Eres una buena persona? ¿Tienes un impacto positivo o no? Y fue Occidente que inventó esta idea. Es Occidente que debe practicarlo. Punto 2. Abrazar el autodesprecio. Bueno, es una de las cosas que a menudo digo. ¿Cómo se enseña la historia en todas partes?
porque nuestro sistema educativo no es perfecto, pero particularmente en Occidente nos desconecta de la verdad sobre nuestra sociedad. Y si enseñas, ya sabes, la última vez que estuve en Los Ángeles fue para ir con Bill Marshall, dije, les has enseñado a tus hijos por al menos 2 generaciones a odiar su propia sociedad. ¿Por qué esperas que de repente piensen que es genial? Si sigues diciéndoles que lo único que define a Occidente es la esclavitud, las tensiones raciales y el maltrato de mujeres y lo que sea, primero nada de eso es cierto, eso no define quiénes somos. Además, aquí estamos mejor en todas esas cuestiones que en cualquier otro lugar del mundo. Es útil recordar eso porque si lo piensas, si eres una mujer o una minoría étnica o sexual, ¿dónde preferirías vivir en el mundo? Quiero decir, es una pregunta real, ¿no? Fuera de Occidente, ¿cuáles son tus opciones? Tienes a China, que pone a los musulmanes en campos de concentración. Tienes a Rusia, donde despenalizaron la violencia doméstica y donde las actitudes hacia los gays y las minorías, lo que sea. ¿A dónde más puedes ir? ¿Japón o India? ¿Dónde está esa gran utopía con la que siempre nos comparamos? Entonces, para tener una mejor visión de tu propia sociedad, diría esto. Si habláramos de nuestro cónyuge como la gente habla de su país, pensarían que eres un abusador. Si dices, ¿sabes qué? Mi esposa es la peor basura del mundo porque hace 200 años ella hizo esto. La gente diría, espera, tu esposa no es perfecta, ella hizo ciertas cosas, pero tienes el deber de resolverlo con ella y aceptarla con sus imperfecciones. Y sabes, hay muchas otras personas con las que podrías compararla, y ella claramente es buena en estas áreas. Así es como hablas de alguien que amas. Solo hablarías como algunas personas ahora hablan de su país sobre alguien que realmente odias, y no creo que puedas preservar algo que desprecias. ¿Por qué crees que somos tan susceptibles a este tipo de ideas? Quiero decir, por un lado, sabemos que los valores occidentales fueron el camino hacia la mayor prosperidad. Por eso nos encanta aquí. ¿Lo sabemos realmente? No sé si podrías conseguir que un joven de 20 años o muchos jóvenes ahora expliquen cómo llegamos aquí, por qué estamos aquí, e incluso poner en contexto dónde estamos en comparación con otros lugares. Lo que dije ahora de comparar nuestra sociedad con otras sociedades, no escucho a nadie más hablando de eso. Creo que una de las razones es que hemos enseñado a nuestros hijos que, 1, que su sociedad es mala, y 2, para enseñar eso, porque obviamente no es cierto, tienes que dejar de enseñarles sobre todas las demás sociedades. Entonces, esta narrativa, por ejemplo, mira, Estados Unidos tiene, y con razón, una conversación difícil sobre raza y esclavitud, pero esta narrativa también la tenemos en el Reino Unido, que ya sabes, no había esclavitud, y luego vino el Imperio Británico e inventó la esclavitud. Y luego la gente woke llegó y terminó con la esclavitud. Así es como muchas personas piensan y no es cierto. La esclavitud existió en todas partes a lo largo de la historia. Los esclavos fueron probablemente el primer bien que los seres humanos intercambiaron entre sí. Los africanos practicaban la esclavitud mucho antes de que llegaran las malvadas potencias coloniales de Occidente. Los africanos eran los que capturaban a los esclavos, y nosotros en Occidente, el Imperio Británico en particular, fuimos las personas que realmente terminaron con la esclavitud a un gran costo. No solo acabamos con la esclavitud en nuestro territorio, y debíamos hacerlo porque era terrible, también gastamos una gran cantidad de dinero y sangre para obligar a otros países que no querían terminar con la práctica y aún no quieren en algunos casos para que acabara allí también. Así que es una completa distorsión de la historia tratar de decir que somos los más malvados en ese tema. Es lo contrario. Sabes, siempre doy este ejemplo. Lo doy en el libro. Si en 30 años los veganos se salen con la suya y todos estamos de acuerdo en que comer animales es un gran pecado y una maldad, y somos las primeras personas en darnos cuenta de eso, ¿diríamos entonces que antes éramos las peores personas? Eso no tiene sentido, lógicamente. Creo que la forma en que hablamos de todos estos temas está diseñada para alejar a las personas de la realidad, de la historia y de una comprensión contextual del porqué. Siempre recomiendo cualquier cosa que haya sido escrito por Thomas Sowell,
porque creo que es muy bueno desentrañando todo esto. Y porque además es negro, así que la gente no puede decir, oh, este tipo es racista, entonces pueden solamente escuchar sus ideas, lo cual es útil. Claro, es como si tuviéramos las mejores ideas, pero la peor manera de enseñarlas, porque el Departamento de Educación, los sindicatos de maestros y todos los marxistas han corrompido nuestros sistemas y enseñan a nuestros hijos a odiar a Occidente. Quiero adelantarme al resto porque la gente puede en realidad leer No te tu estoy libro. dando las respuestas concisas que No, tú querías. estás dando excelentes respuestas, pero creo que lo más desconcertante para mí y lo que estamos viendo y viviendo ahora es cómo las personas se convierten en idiotas útiles. Me encantaría que nos dijeras cómo podemos ayudar a las personas para que no sean idiotas útiles. Bueno, creo que estar genuinamente interesado en la verdad es la única manera de ayudarlos. Tienes que estar interesado en la verdad en lugar de lo que te hace sentir bien. Y esta es otra de las cosas que aprendí de mi tiempo con Jordan. Lo que te hace sentir bien en el momento inmediato no es necesariamente lo correcto. Lo sabía desde antes, pero lo experimenté de una manera diferente. Y esto también es cierto para las ideas. Las ideas que te hacen sentir bien a menudo no son la verdad. Es por eso que te hacen sentir bien. Porque muchas veces la verdad es bastante desagradable y significa que tienes que hacer cosas que no quieres hacer. Entonces, tú tienes que pensar en lo que es la verdad en lugar de seguir creyendo las cosas a las que estás predispuesto cognitivamente. Y si te encuentras demonizando a otras personas o llamando a la gente con apodos despectivos, si tratas mal a las personas, si te encuentras enojado, resentido y amargado en tu interior, eso muy probablemente significa que estás haciendo algo mal, ¿cierto? Si odias a otras personas por, no sé, la política o lo que sea, entonces debes considerar la posibilidad de que hayas adoptado una forma de ver el mundo que es corrupta y dañina. Si estás lleno de odio y rencor porque eres una persona muy progresista y tolerante, digo, ¿no ves la contradicción? Y sabes, esta hipocresía creo que ambos sabemos que existe en diferentes polos del espectro. Hay personas que dicen ser cristianas y su mensaje es amor, que solo van por ahí odiando, burlándose, criticando y atacando a otras personas. Así que todos somos propensos a estas hipocresías. Y en última instancia tienes que verte y preguntarte si lo que estás haciendo es un reflejo de las ideas que estás promoviendo y si no, tal vez sea hora de cambiar algo. Es uno de esos grandes dichos de Prager que a Denise le gusta compartir. ¿Se siente bien o hace bien? Bueno, Constantín, fue genial. Nos encanta tenerte en PragerU. Continúa con el gran trabajo. Y realmente recomiendo a todos que vayan por este libro. Es excelente para compartir. Gracias Lo por agradezco, venir. en verdad. Gracias por invitarme.